Son las 5, las 4 en Canarias. Gestiona Radio. Informativos. Buenas tardes. Rusia ha dado un ultimátum a las unidades ucranianas que se encuentran en Crimea. Si no se rinden antes de las 5 de la madrugada de este martes, van a ordenar un ataque militar contra las fuerzas de la zona. Es la última hora que nos llega desde la agencia rusa Interfax, citando a fuentes del Ministerio de Defensa ucraniano. Y mientras tanto, en Bruselas, los ministros de Exteriores de los 28 siguen reunidos y estudian el complicado panorama. Barajan congelar activos rusos, restringir visados e imponer un embargo de armas contra Rusia si continúa la tensión militar en Ucrania. Por su parte, Naciones Unidas asegura estar dispuesta a mediar de todas las formas posibles. Ban Ki-moon es secretario general de la ONU. Participación constructiva directamente con Ucrania, con las autoridades ucranianas. Naciones Unidas está lista para participar de cualquier manera. La tensión se refleja en los mercados. Todas las bolsas del mundo siguen pendientes del conflicto que implica a toda la comunidad internacional. Con todo ello, el IBEX 35 se aleja de los 10.000 puntos, cotiza con caídas superiores al 2% en los 9.901 puntos. Lorena Torio, buenas tardes. Buenas tardes. Los valores más rezagados son Acciona bajo un 4,6%, FCC también en ese 4,5%, SACIR 4,5% también y Grifols ACS ArcelorMittal superando las caídas del 4%. En la parte alta solo cotiza Enagas con ligeros avances del 0,31%, mientras que en el resto de parques europeos todavía se imponen los números rojos. El CAC 40 pierde un 2,4%, el DAX alemán un 2,9% y el FTSE 100 londinense un 1,35%. Tono negativo también en las plazas de Wall Street. El S&P 500 cede un 0,6%, en las DAX 100 un 0,74% y el Dow Jones Industriales con recortes del 0,9%. Y pese a los fuertes descensos en el mercado provocados por la caída del rublo, Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, reconoce que no es posible medir el impacto del conflicto sobre la economía. No tengo una evaluación muy detallada del impacto de lo de Ucrania en la economía europea e internacional, porque no creo que la tenga nadie. Palabras que llegan desde Bilbao, donde continúa a esta hora el Foro Global España 2014. Turno ahora para analizar las oportunidades de la globalización para las empresas europeas. Un debate que ha presentado el comisario europeo de Comercio, Karel de Gucht, y en el que se espera participe también el presidente de Técnicas Reunidas, José Lladó. El comisario europeo, en su discurso, ha destacado la mejora de las exportaciones españolas. Fijémonos en España. El 60% de las exportaciones españolas vendidas en el mercado único europeo van en aumento. Pero las empresas españolas cada vez más están ampliando su enfoque. Tomemos el sector del automóvil. La mayoría de las exportaciones de España van a otros países dentro de la Unión Europea. Pero la cuota de exportaciones a otras zonas del mundo está aumentando rápidamente. Un foro que se ha visto perturbado por una veintena de encapuchados que han destrozado varios escaparates en Bilbao. Han roto 5 puertas del Palacio Euskalduna como protesta contra la cumbre económica. Y cambiamos de asunto porque el cofundador de Microsoft vuelve a ser el hombre más rico del mundo. Según la lista elaborada por la revista Forbes, después de 4 años, Bill Gates recupera el podio dominado hasta ahora por Carlos Slim. La conocida lista incluye en esta edición de 2014 a 26 españolas, es decir, 6 más que el año pasado. Lorena Torio, cuéntanos. Bill Gates ha recuperado el trono del hombre más rico del mundo gracias a los 76.000 millones de dólares que tiene como fortuna. Después de él se coloca el destronado empresario mexicano Carlos Slim con 72 millones de euros y el español Amancio Ortega con 64.000 millones. El top 10 también se completa con Warren Buffett, uno de los multimillonarios que más donan, Larry Ellison, fundador de Oracle, o Sheldon Adelson, el magnate norteamericano que llevó el proyecto Las Vegas Sands de Madrid. La lista Forbes también incluye 26 españoles, 6 más que hace un año. Entre ellos están Sandra Ortega Mera, hija de Amancio Ortega, también Isaac Antic, Joan Roch o Rafael del Pino. Otro de los nombres propios de esta lista es Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, que se ha convertido en la persona que más ha visto crecer su riqueza, ahora cifrada en 28.500 millones. Peor suerte ha corrido el brasileño Eike Batista, que ha salido de la lista al perder en tan solo un año prácticamente toda su fortuna. Ha pasado de tener 10.600 millones a tener solo entre comillas 300 millones.
El ministro de Interior ha trasladado a la comisaria europea de Interior, Cecilia Malmström, el rechazo a las críticas por la tragedia de Ceuta en el que murieron 15 personas y la ha invitado además a venir a las fronteras para que sea ella misma testigo de lo que ha ocurrido. Debido a la tensión migratoria que asegura que padecen diferentes ciudades españolas, Jorge Fernández Díaz ha pedido 45 millones de ayuda urgente. Le he manifestado la contrariedad y el rechazo a esas declaraciones mías y del Gobierno de España, porque me parece que son inadecuadas, son inapropiadas, no son las formas de relacionarse entre la Comisión y los Estados miembros, y en un asunto tan delicado y sensible como este, creemos que la comprensión, la lealtad y la confianza mutua son fundamentales. Y terminamos comentándoles que a esta hora el expresidente de la COE, Gerardo Díaz Ferrán, está declarando ante la Audiencia Nacional por idear las preferentes que comercializaron entidades que se integran en Bankia. Hasta aquí la información, ahora se quedan escuchando Tiempo Real con Rocío Arbiza. Gestiona Radio. Informativos. Todo lo que necesitas saber. España no recuperará la tasa de paro anterior a la crisis hasta el año 2033. ¿Qué? ¿Sabes cómo venderte en una entrevista de trabajo? ¿Qué? Las comunidades reducen su déficit en un 3,3%. ¿Qué? Rafa Nadal, este ha sido el año más emocionante. ¿Qué? McLaren quiere a Alonso como sea. ¿Qué punto es? Grupo Gestiona. ¿Qué? En Gestiona Radio, Tiempo Real. Con Rocío Arbiza. 6 minutos sobre las 5 en punto de la tarde, sobre las 4 si nos escuchan desde Canarias. Esto es Tiempo Real. Queda algo menos de media hora para que cierren sus puertas los mercados europeos de renta variable y ajusten sus cotizaciones. Así que en este programa, en Tiempo Real, es tiempo de decisiones. Miramos a Estados Unidos. Ahora mismo tenemos números rojos generalizados a uno y otro lado del Atlántico. En Estados Unidos se han conocido algunas referencias macro esta jornada en el país. El último dato es el ISM manufacturero, que sube en febrero más de lo previsto. La lectura es de 53,2 puntos, casi un punto más de lo que estaba esperando el consenso del mercado. Pero ha habido también datos esta jornada, por ejemplo, de ingresos y gastos personales. Unas cifras que ha analizado en este programa Juan Carlos Castillo Montero, de Capital Bolsa. Positiva en el caso de los gastos e ingresos personales, ambos por encima de las previsiones, sobre todo los gastos personales, que se incrementaron en el último mes un 0,4%, el consenso esperaba un 0,1%. Bien, por ese lado positivo. Y luego hemos conocido el índice de gestores de compra manufacturera. Bueno, es un dato positivo, igual que en un contexto general como el que estamos no se está viendo reflejado en los mercados. Un contexto general en el que tenemos caídas abultadas a uno y otro lado del Atlántico, sobre todo después de que Rusia haya dado un ultimátum para el desarme de los militares ucranianos en Crimea, según están comentando distintos medios de comunicación. Ahora mismo el Dow Jones recorta un 1,17%, está en 16.130 puntos. El Nasdaq cae algo más de un 1%, en 3.657 puntos. Y el S&P 500 es el más moderado en los descensos. No llegan al punto porcentual. Se coloca en 1.841 puntos, con prácticamente la mayoría de resultados empresariales en Estados Unidos sobre la mesa. El balance que hace Juan Carlos Castillo Montero es decepcionante. Básicamente esos beneficios han venido del sector financiero y no por un incremento de actividad. De hecho, las ventas han disminuido. Es una mejora de márgenes y beneficios extraordinarios. Si quitamos el sector financiero del cómputo general, la caída del beneficio por acción estaría en torno al 6%.
Eso es un hecho. Luego el otro factor es que en la parte alta de la cuenta de resultados, o sea, las ventas, hemos tenido unos ingresos decepcionantes para la casi totalidad de sectores. Y por otro lado, las previsiones que se están haciendo para el próximo ejercicio, las más cercanas para el primer trimestre, pero para la totalidad del 2014, también han sido decepcionantes. Si miramos a compañías, protagonismo hoy en el S&P 500 para los títulos de Dover Corporation, ahora mismo recortan más de un 16%. ¿Qué es lo que hay detrás? Ha completado esta compañía el spin-off de otra empresa, de Knowles. Los títulos de Knowles han comenzado a cotizar esta jornada en el NYSE de manera completamente independiente a los de Dover. Según los términos de la operación, los accionistas de Dover debían recibir una acción de Knowles por cada 2 títulos de Dover que poseyesen el pasado día 19 de febrero. Hoy tenemos importantes retrocesos para esta compañía, para Dover en bolsa. También caen los títulos de Darden Restaurants más de un 4%, mientras que en el lado positivo tenemos a los títulos de JCPenney con una subida que se acerca ahora al 5%. En el Dow Jones de Industriales, ahora mismo en el lado positivo, apenas tenemos a un título, United Health, con subidas además que no llegan ni al 0,10%. En el punto de mira esta jornada, una tecnológica, Microsoft, después de los últimos cambios que se han producido en la compañía, una reorganización de la dirección. Es la más importante después de que asumiese el puesto de consejero delegado hace un mes Satya Nadella. Sus 2 máximos ejecutivos, Tony Bates y Tammy Riller, van a dejar esta compañía. Técnicamente, ¿qué se puede esperar de Microsoft? Lo ha explicado en estos micrófonos Óscar Germade de Cortal Consors. Marca un movimiento lateral de 15 años de duración que está a punto de deshacer. De hecho, podríamos afirmar en los niveles actuales que esto ya es así, ¿no? ¿Qué cabría esperar? Pues siempre y cuando mantenga su media de 200 sesiones, nosotros consideramos que es un claro mantener y vigilar bastante de cerca, porque si continúa o tiene algo más de fortaleza en el corto plazo, pues bueno, este es un valor que podría dar bastantes alegrías de cara al medio y largo plazo. Ahora mismo Microsoft cotiza a $37,55 con una caída del 1,98%. Miramos a Europa. Aquí tenemos descensos más acusados, sobre todo ahora en el mercado alemán, donde el DAX se recorta un 3,31%. Y la bolsa italiana, el FTSE 1000, también con descensos superiores a los 3 puntos porcentuales. En una jornada en la que el Banco Central Europeo ha pedido más reformas a la Unión Europea. Laura Guzmán, muy buenas tardes. Buenas tardes. Su presidente, Mario Draghi, ha recordado a los países de la eurozona que es demasiado pronto para hablar del fin de la crisis, como manifiesta el nivel de paro en la eurozona. En este contexto, ha instado a los países miembros que sigan con las reformas y que cumplan con el Pacto de Estabilidad. El Fondo Monetario Internacional aprecia un riesgo de deflación muy bajo en la eurozona. La directora gerente del FMI, Christine Lagarde, ha destacado que la economía de la zona euro no atraviesa un periodo de deflación, sino de inflación baja. Lagarde calcula que la probabilidad de que se materialice una deflación en la región oscila entre el 15 y el 20%. La Comisión Europea asegura que el euro nunca ha estado en peligro. El vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de competencia, Joaquín Almunia, considera que la supervivencia del euro nunca está en cuestión durante la reciente crisis de la zona del euro y que no se ha pagado ningún precio por salvar la moneda común. Referencias macro de esta jornada: el PMI del sector manufacturero de la eurozona baja en el mes de febrero. Se ha situado en los 53,2 puntos desde los 54 enteros del primer mes del año, aunque continúa en terreno de expansión por encima de los 50 puntos. Por países, España e Irlanda han acelerado su ritmo de expansión en el mes de enero. La venta de vehículos en Francia cae en el mes de febrero. Ha bajado un 1,4% en comparación con el mismo mes del año anterior, después de registrar un tímido avance en el primer mes del año. Sin embargo, los fabricantes galos han mejorado sus ventas en este periodo, sobre todo Peugeot, con un avance del 4%. AstraZeneca obtiene el visto bueno de la FDA estadounidense para uno de sus medicamentos. Se trata del Vidureon, para el tratamiento una vez por semana en adultos con diabetes tipo 2. Las pruebas realizadas en pacientes habían mostrado previamente que este medicamento es capaz de reducir los niveles de glucosa en la sangre. El fármaco está ya disponible en 42 países de todo el mundo y AstraZeneca espera comercializarlo este mismo año en Estados Unidos. Protagonistas del día en
Europa, con particular castigo en algunos componentes del sector financiero. Por ejemplo, dentro del Eurostoxx 50 tenemos como los títulos más castigados a los del italiano Unicredit, un descenso de casi el 6%, ING con caídas del 5,5%, más de 5 puntos porcentuales que se dejan el banco francés Société Générale. Hoy en Londres encontramos de los pocos valores alcistas esta jornada. Por ejemplo, entre ellos tenemos a los títulos de Rangel Resources, de la minera de oro, con una subida ahora mismo que supera el 4,5%. Otra del sector como Fresnillo, también con subidas en este caso por encima de los 2 puntos porcentuales. Si miramos a la bolsa española, el IBEX ahora mismo retrocede un 2,30%. Está en 9.881 puntos. Miramos al valor o valores más destacados. Javier Fresuelos. Los valores protagonistas de esta primera sesión de la semana son a la fuerza aquellos afectados de una manera más directa por la crisis política entre Ucrania y Rusia. Si en toda Europa estamos viendo cómo los valores más castigados son en su mayoría compañías con presencia de negocio en Rusia, participación en compañías rusas o intereses de algún otro tipo en ese país, en el IBEX las mayores correcciones son para los títulos que mejor comportamiento venían registrando en estos últimos tiempos, tal y como explica Alejandro Varela, gestor de fondos de Renta 4. Valores de la clase como puede ser Acciona, FCC, Gamesa, Grifols, que había subido mucho. Valores o que han subido mucho o que tienen una beta, tienen mucha sensibilidad al mercado, son los que se pueden ver más afectados a corto plazo, ¿no? Bueno, también hay valores tradicionalmente refugio, ¿no? Como pueden ser pues las petroleras, en este caso se están ahora viendo beneficiadas del repunte, ¿no? Que está habiendo en los precios del crudo, porque como es lógico, pues se temen en algún momento pues o problemas de desabastecimiento energético, etcétera, ¿no? Y valores tradicionalmente defensivos como los ligados a telecomunicaciones, también valores pues en España, por ejemplo, Red Eléctrica o Buenagas son valores tradicionalmente defensivos. Hoy tenemos a prácticamente todos los títulos del IBEX en negativo, salvo Enagas, es el único ahora mismo que suma un 0,31% hasta 21,15 euros. Mientras se está publicando, lo dice Bloomberg, que Odileo, la empresa dueña de eDreams, anunciará su salida a bolsa hoy mismo, con la que espera captar 350 millones de euros. Esta OPV pondría fin a una sequía de más de 3 años en lo que a salidas a bolsa en nuestro país se refiere. Veremos si se confirma esta información. Vamos de momento con las compañías que cotizan. Saludamos ahora a Francisco Rodríguez, analista del Grupo Banco Sabadell. Francisco, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, tenemos hoy descensos muy acusados en las bolsas europeas. Nuestro IBEX recorta un 2,27%, está en 9.885 puntos. ¿Cómo lo ven ustedes, la escena en estos momentos? Bueno, pues parece que estos problemas y esta tensión en Crimea va a continuar y obviamente eso va a seguir presionando a las bolsas, ¿no? Tiene sentido además porque, bueno, pues no solo es un tema propio de sentimientos, sino que va a tener implicaciones probablemente económicas y financieras, sobre todo si finalmente hay un bloqueo a Rusia. Y eso pues puede tener impacto, ya digo, sobre todo bueno, pues a nivel económico, tanto en la economía rusa como en otras economías y en especial probablemente a la economía alemana, que entre otras cosas es una de las el mercado que está viéndose más afectado hoy, ¿no? Tenemos caídas para el DAX del 3,32% ahora mismo. Si se complica este escenario geopolítico, que de momento hoy estamos viendo que afecta a las bolsas, ¿en qué tipo de valores se posicionarían ustedes? Hombre, como es obvio, habría que evitar valores con exposición directa a Rusia y creemos que evitar sectores como el bancario o sectores cíclicos. También los valores alemanes, que ya hemos comentado por su relación económica más directa con Rusia. Y por tanto, bueno, pues probablemente habría que apostar por sectores como pueden ser autopistas, como pueden ser telecos, como pueden ser compañías de consumo no cíclico, como compañías de alimentación o petroleras, ¿no? Y luego, bueno, pues dentro de esas en España hay alternativas donde, además de cumplir esto, vemos potencial por fundamentales. Yo me atrevería a dar algún nombre, por ejemplo Repsol o Yastel, también Día. Y en Europa pues hay valores que también cumplen estas condiciones y donde vemos potencial. Y ahí pues me atrevería a decir que Vinci, Vivendi,
Total o incluso Anheuser-Busch, la cervecera, podrían ser buenas alternativas. Ha citado a la petrolera española Repsol, que además hoy está en el punto de mira porque, según Moody's, el acuerdo al que ha llegado con el gobierno argentino acerca de YPF tendrá implicaciones positivas para el rating de Repsol. ¿Qué les parece? Bueno, tiene sentido, porque en caso de mantener los bonos que ofrece el gobierno argentino en su balance, pues el cobro de los cupones mejora notablemente su beneficio neto para los próximos años. Estamos hablando de casi un 10% adicional. Bueno, nosotros ya digo que eso lo vemos positivo. Es cierto que todavía no hemos incluido esto en nuestro precio objetivo hasta que se confirme el acuerdo y las condiciones definitivas, pero desde luego tiene sentido lo que dice Moody's. Telefónica ha perdido los 11 euros, ahora mismo cotiza a 10,89. ¿Qué escenario barajan ahora para la operadora española? Bueno, la verdad es que le han castigado mucho por la exposición a Latinoamérica, impacto tipo de cambio, y además en la presentación de resultados de la semana pasada pues hubo algunos detalles que no gustaron, ¿no? Como un nivel de inversiones mayor y mayores implicaciones por Venezuela. Nosotros es un valor que nos gusta por fundamentales, creemos que los puntos clave de Telefónica pues siguen ahí, ¿no? Sigue creciendo fuerte en Latinoamérica, sigue mejorando márgenes en España, reduce la deuda y además pues tiene una rentabilidad por dividendo atractiva. Dicho esto, a corto plazo es cierto que probablemente no tenga demasiados catalizadores, la verdad. Otro título, IAG, ahora mismo está recortando pues casi un 3%, ahonda en su caída después de que en la última sesión no convenciesen sus resultados, pese a regresar a números negros en 2013. ¿Creen que es un valor a evitar este año o todo lo contrario? Pues IAG es un valor que a estos niveles la verdad es que no le vemos potencial. En los resultados pues generó bastantes dudas por la evolución de los ingresos, que es uno de los puntos clave y de menor visibilidad en las aerolíneas, y probablemente estas dudas continúen, y además pues el mensaje fue bastante prudente también para el negocio en España, ¿no? Luego esto podría seguir afectando el valor, y desde luego si el petróleo sigue subiendo con todo este tema que hemos comentado por la tensión en Crimea, eso a las aerolíneas no les viene bien. Abengoa ha presentado ya el proyecto para sacar a bolsa una nueva sociedad en Estados Unidos. ¿Qué les parece? ¿Qué visión tienen ustedes sobre esta compañía? Bueno, pues el proyecto es positivo. Es cierto que todavía no se han dado muchos detalles. Parece que incluiría unas plantas termosolares en Estados Unidos, también líneas de transmisión en Brasil. Y bueno, pues todo este proyecto está dentro de su plan de rotación de activos, que básicamente implica reducir deuda, y eso es positivo. Dicho esto, en nuestra opinión, y a pesar de estos planes, el endeudamiento de la compañía es muy alto y no vemos potencial en el valor. Luego es un valor que no nos gusta, vamos. Francisco Rodríguez, analista del Grupo Banco Sabadell, gracias por analizar con nosotros todas estas compañías. Hasta la próxima, buenas tardes. Gracias a ustedes, buenas tardes. Hoy los títulos de Abengoa recortan algo más de un 6%, los títulos clase B de esta compañía se dejan un 4,5%, hasta 3,28 euros. En el mercado continuo encontramos el mayor castigo en Prisa, que ahora mismo recorta algo más de un 12%, y en el lado opuesto encontramos muy pocos valores. Sotogrande es el que se desmarca hoy con una subida de algo más del 5%. En el tramo final del programa abriremos nuestro consultorio de bolsa de renta variable. Desde el punto de vista técnico nos va a acompañar Miguel Pareja, que es gestor en Bolsa 3. Pueden participar con nosotros si nos hacen llegar esas dudas que quieren plantear a través de correo electrónico a la dirección del programa tiemporeal@gestionaradio.com. También pueden intervenir con nosotros en directo, pueden llamarnos al 91 309 5330, 91 309 5330 o al 91 309 5365, 91 309 5365. Teléfonos de tiempo real 91 309 5330 y 91 309 5365.
5:23 de la tarde, vamos a mirar al mercado de renta fija. Saludamos ya a Jorge Díaz, responsable de negocios de Grupo Amases Management. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, ¿cuál ha sido el movimiento en el mercado de renta fija en este entorno de inestabilidad por lo que está ocurriendo en Ucrania? ¿Cómo se ha traducido todo esto en el mercado de deuda? ¿Dónde ha buscado refugio el dinero? Bueno, pues en general pues la renta fija ha actuado, como usted dice, de refugio. Los bonos, digamos, de los países más considerados como más seguros, tipo Alemania, Estados Unidos, han sufrido digamos, correcciones en precio bastante importantes, ¿no? En TIR, en este caso. Tenemos el bono a 10 años alemán en el 1,57, el 10 años americano en el 2,62. Prácticamente toda la totalidad de la zona euro, o de los países de la zona euro, han actuado como refugio. España es quizás de los más neutros. Empezó con un cierto castigo a primera hora de la mañana, pero posteriormente, según ha ido discurriendo la sesión, ha ido corrigiendo y en este momento se encuentra prácticamente plano. ¿En qué niveles tenemos a la prima de riesgo? Bueno, pues como acabo de comentar, el bono a 10 años español, le tenemos en el 3,50, bono a 10 años alemán en el 1,57, por lo tanto la prima de riesgo lo tenemos en 193 puntos. El Santander, hoy se publica que la entidad ha iniciado un roadshow para colocar bonos perpetuos convertibles, los famosos COCOs. ¿Qué les parece? Bueno, pues que sigue la línea que ya han tomado los bancos españoles pues desde el año pasado. BBV, Popular, están empezando a emitir este tipo de bonos convertibles que son muy ventajosos para la entidad que los emite, básicamente porque dan la posibilidad de que cuenten como capital, por lo tanto refuerzan el capital del balance del banco. No está de más que aprovechemos, si le parece, para recordar en qué consisten exactamente este tipo de productos y para qué perfil de clientes son más adecuados. Bueno, pues realmente son unos bonos convertibles con una serie de características un poco diferentes a un bono convertible tradicional. Un bono convertible, recordamos a nuestros oyentes, son bonos que en una fecha determinada el poseedor de esos bonos tiene la capacidad de transformarlos en acciones si el precio de esas acciones le compensa. ¿Cuál es la diferencia principal con respecto a los COCOs, a los bonos perpetuos convertibles? Pues básicamente que el condicionante para efectuar el canje viene dado no por el partícipe del bono, sino por la entidad emisora. ¿Y cuándo le va a interesar o cuál es el requisito en el cual va a convertir esos bonos en acciones? Pues principalmente cuando el nivel de capital de la entidad baje por debajo de un determinado ratio, con lo cual podemos interpretar que cuando peor está la entidad es cuando va a ejercer el derecho a conversión. ¿Esto qué conlleva? Pues evidentemente que tenga que pagar un tipo de interés bastante superior a bonos convertibles equivalentes, y desde el punto de vista de riesgo, tiene un riesgo evidentemente para un cliente retail bastante importante. ¿Por qué? Porque si las cosas van bien, va a ir recibiendo el cupón correspondiente, pero si las cosas van mal, se convertirán, la entidad ejercerá el derecho a convertir esos bonos en acciones en un momento bastante malo y bastante negativo para el partícipe, con lo cual recomendamos este tipo de inversión para inversores sofisticados o clientes institucionales. Esta semana el Tesoro volverá a salir al mercado a colocar deuda, en este caso con una subasta de títulos a 3, 5 y 10 años que va a llevarse a cabo el próximo jueves. ¿Complicado en este contexto que se vuelvan a reducir los costes? Bueno, de hecho lo estamos viendo hoy, es decir, un movimiento, en este caso político, que puede afectar a las cotizaciones de los activos. Estamos viendo que en zona euro lo que es renta fija de países, deuda fija de gobiernos, zona euro estamos viendo que hay bastante demanda, y sobre todo demanda de aquellos activos que pagan. En este caso, se reduce a muy poquito, es decir, se reduce a España, Italia, Portugal, Irlanda y Grecia. Con lo cual,
poco a poco, como usted dice, se van exprimiendo, se van agotando los potenciales. Pensamos nosotros que todavía, pues quizás ese diferencial con el bono alemán de 193 puntos, como acabamos de ver, pues sigue ofreciendo una prima interesante, pero claro, digamos, los próximos meses posiblemente ese diferencial se agote, ¿no? Estamos viendo, pues bueno, que en general los gestores de fondos se están posicionando mucho en este tipo de emisiones porque son las que pagan, con lo cual pensamos que este movimiento continuará. No sabemos hasta qué límite, pero evidentemente el diferencial se va agotando. Jorge Díaz, responsable de negocios de Grupama Asset Management. Gracias por comentar con nosotros cómo ha ido el día en el mercado de deuda, en el mercado de renta fija. Hasta la próxima. Muy buenas tardes. Gracias a ustedes. Un saludo.